historia Godzilla, 1954, Godzilla ataca de nuevo, 1955 metraje de archivo Baran, 1958 imágenes de archivo, erróneas Monster Bosca, serie de televisión 1966, 1967, episodio 1, material de archivo El regreso de Godzilla, 1984 fotografía Godzilla 1985, 1985 metraje de archivo Godzilla vs. King Ghidorah, 1991 fotografía Godzilla vs. Destoroyah, 1995 metraje de archivo Godzilla, Mothra y King Ghidorah, monstruos gigantes al ataque total, 2001 mencionado Godzilla contra Mechagodzilla, 2002, Godzilla, Tokyo SOS, 2003 metraje de archivo Godzilla Final Wars, 2004 metraje de archivo Chibi Godzilla Rise Again, televisión 2023, episodio 19, póster, episodio 45, tabla de tallas era Showa Godzilla, 1954, Godzilla en Godzilla, 1954, después de una prueba de bomba de hidrógeno estadounidense en el atolón Bikini en el Océano Pacífico Sur, un reptil prehistórico gigante fue perturbado de su letargo submarino y fuertemente irradiado. El monstruo comenzó a atacar varios barcos en las aguas de Japón, lo que provocó que se enviara un grupo de búsqueda a la isla de Odo, donde algunos de los sobrevivientes habían llegado a la orilla. Los isleños creían que los naufragios fueron causados por Godzilla, un monstruo marino gigante de su folclore que creían que vendría a la costa para alimentarse de la humanidad. Una noche, un tifón golpeó la isla, dejándola devastada. Sin embargo, era evidente que la mayor parte del daño fue causado por algo más que un tifón, ya que las casas de la aldea parecían haber sido aplastadas desde arriba. Un equipo de investigación encabezado por Kyoei Yamane fue enviado a la isla y descubrió una huella radiactiva gigante en la isla, con un trilobite incrustado en ella. De repente, el monstruo que era responsable de los naufragios y el daño en la isla apareció sobre una colina en la isla. La gente huyó al darse cuenta de la enorme presencia de la criatura de 50 metros. De vuelta en Japón, Yamane nombró a la criatura Godzilla en honor al monstruo del folclore de la isla de Odo, y propuso que era un organismo de transición del período Jurásico, relacionado con los reptiles terrestres y marinos. Yamane creía que Godzilla había estado expuesto a una reciente prueba de bomba H estadounidense, de ahí la radiación encontrada en su huella, y enfatizó que el monstruo debería ser estudiado para ver cómo sobrevivió hasta este punto. La JSDF envió acorazados para destruir a Godzilla con cargas de profundidad, declarándolo muerto. Sin embargo, Godzilla pronto emergió en la bahía de Tokio completamente ileso, sumiendo a Japón y a la comunidad internacional en un estado de emergencia. Una noche, Godzilla llegó a la costa de Tokio, destruyendo las afueras de la ciudad antes de regresar a la bahía. En respuesta, la JSDF erigió una barrera de líneas eléctricas alrededor del corazón de Tokio, con 50.000 voltios de electricidad pasando a través de ellas, con la esperanza de que detuvieran a Godzilla. Cuando Godzilla volvió a la costa otra noche, atravesó las líneas eléctricas y las derritió con un rayo de calor radiactivo disparado desde su boca. La JSDF disparó contra Godzilla con artillería y tanques, pero sus armas no tuvieron efecto. Godzilla procedió al centro de Tokio, transformando la capital japonesa en un mar de llamas durante la noche. Concluido su alboroto, Godzilla regresó a la bahía, donde fue atacado por aviones de combate F-86F Sabre antes de desaparecer finalmente bajo las olas. Tras el ataque de Godzilla, Tokio se convirtió en un páramo inhabitable, quemado hasta los cimientos y contaminado con radiación mortal. El gobierno japonés no sabía cómo combatir al monstruo y prevenir futuros ataques. El científico Daisuke Serizawa fue abordado por su ex prometida Emiko Yamane y su novio Hideto Ogata, quienes le pidieron que usara su arma química experimental, el destructor de oxígeno, contra Godzilla. Serizawa estaba horrorizado por la idea de revelar su invento al mundo y se negó al principio, pero se convenció después de ver un programa de televisión que mostraba a escolares japoneses cantando una canción rezando por la paz. Serizawa quemó sus notas sobre el destructor de oxígeno y se las entregó a la JSDF. Se envió un barco a la bahía de Tokio, utilizando un contador Geiger para localizar a Godzilla bajo el agua. Serizawa y Ogata se pusieron trajes de buceo para sumergirse y detonar el dispositivo. Una vez que llegaron a Godzilla, que estaba sentado en el fondo del océano, Ogata fue sacado a la superficie mientras Serizawa cortaba su cuerda y activaba el dispositivo, sacrificando su propia vida para detener a Godzilla y evitar de que su arma cayera en las manos equivocadas.
Después de unos momentos, Godzilla subió a la superficie y rugió desafiante al bote antes de hundirse bajo las olas hasta su muerte. Mientras la gente en el bote celebraba la desaparición de Godzilla y lamentaba el sacrificio de Serizawa, el Dr. Yamane advirtió solemnemente que era poco probable que Godzilla fuera el último miembro de su especie, y que si la humanidad continuaba con las pruebas nucleares, casi con certeza aparecería otro Godzilla. Godzilla ataca de nuevo después de que los pilotos Shoichi Tsukioka y Koji Kobayashi presenciaran a un segundo Godzilla luchando contra otro monstruo llamado Anguirus en la isla de Iwato. El Dr. Yamane fue llevado a Osaka para reunirse con los funcionarios de la ciudad para discutir contramedidas. Yamane mostró imágenes del alboroto del primer Godzilla en Tokio de un año antes, y expresó su pesar al decir que no había una manera confiable de combatir a Godzilla con el Dr. Serizawa y el destructor de oxígeno desaparecidos para siempre. Sin embargo, comentó que el primer Godzilla tenía un instinto peculiar hacia las luces y se enfurecía y se sentía atraído por ellas, probablemente porque le recordaban a la explosión de la bomba de hidrógeno. Asumiendo que este segundo Godzilla poseía el mismo instinto, Yamane propuso instituir un apagón en toda la ciudad de Osaka, mientras usaba bengalas para alejar a Godzilla de la ciudad. Era ese y el regreso de Godzilla. Al entrevistar a Hiroshi Okumura sobre el monstruo gigante que supuestamente atacó el barco pesquero en el que se encontraba, el Dr. Ayashida le mostró fotografías tomadas del ataque del Godzilla original en 1954. Después de ver las fotografías, Okumura confirmó que la criatura que vio era Godzilla. Godzilla contrarrestó ya cuando el corazón de Godzilla se volvió inestable después de absorber una cantidad excesiva de radiación de una explosión de uranio en la isla Baras. G-Force determinó que eventualmente explotaría, desencadenando una reacción en cadena que haría que la atmósfera del planeta se encendiera y acabara con toda la vida en la Tierra. G-Force buscó la experiencia del nieto del Dr. Yamane, Kenkichi, quien había escrito un trabajo de tesis sobre la biología de Godzilla. Kenkichi propuso que la única forma de prevenir este cataclismo era matar a Godzilla antes de que explotara. Afirmó que tenían que matar a este Godzilla de la misma manera que mataron al primer Godzilla, usando el destructor de oxígeno. La tía de Kenkichi, Emiko, le había advertido a su hermana Yukari que el invento recientemente revelado del Dr. Kensaku Ijuin, microoxígeno, era peligrosamente similar al arma por la que su amigo Daisuke Serizawa había dado su propia vida para asegurarse de que nunca se usara nuevamente. Kenkichi convenció a Yukari de ir en contra de los deseos de su tía e intentar que Ijuin recreara el arma. Sin embargo, Ijuin había realizado recientemente un análisis del suelo de la parte de la bahía de Tokio donde se detonó el destructor de oxígeno para matar al primer Godzilla en 1954, y descubrió que había provocado que los microbios atrapados en los estratos desde la era precámbrica revivieran y comenzaran a evolucionar de manera anormal. Era del milenio Godzilla contra Megaguirus. Descargo de responsabilidad. Si bien se afirma que el Godzilla que aparece en Godzilla vs. Megaguirus es el mismo Godzilla que atacó en 1954, aquí se lo trata como una encarnación separada del personaje. Godzilla ataca Tokio en 1954 en Godzilla vs. Megaguirus. Artículo principal. Godzilla vs. Megaguirus. En 1954, Godzilla se despertó por una prueba nuclear e inmediatamente descargó su ira contra Tokio, aniquilando toda la ciudad en una noche. Después de dejar Tokio en ruinas, Godzilla se deslizó en la bahía de Tokio y desapareció. El daño fue tan grande que el gobierno japonés se vio obligado a trasladar su capital a Osaka. Durante la siguiente década, Japón comenzó a reconstruirse y recuperarse del ataque de Godzilla, adoptando la energía nuclear en el proceso. Sin embargo, en 1966, Godzilla regresó para alimentarse de la planta nuclear de Tokai, lo que llevó a Japón a darse cuenta de que el monstruo se sentía atraído por la energía nuclear. El programa nuclear de Japón fue archivado, pero la nación luchó por encontrar fuentes de energía alternativas durante las siguientes décadas. En la década de 1990 se produjo un gran avance en forma de energía de plasma, una fuente de energía renovable, eficiente y no nuclear que tenía el potencial de alimentar a Japón en el futuro. Sin embargo, Godzilla optaría por alimentarse de esta energía de plasma en ausencia de energía nuclear, y atacó un reactor de plasma en Osaka en 1996. Godzilla, Mothra y King Ghidorah. Monstruos gigantes atacan sin cuartel en 1954, Japón sufrió un ataque de Godzilla.
El monstruo arrasó Tokio, transformando la otrora orgullosa capital de Japón en la zona cero de un desastre nuclear de la noche a la mañana. Godzilla finalmente fue asesinado con un arma química experimental, mientras que el inventor del arma se quitó la vida para asegurarse de que nunca más pudiera usarse. Para evitar de enfrentar el ridículo por no detener a Godzilla y garantizar que los ciudadanos de Japón estuvieran a salvo de futuros ataques, la JSDF se atribuyó el mérito de matar a Godzilla. Durante las siguientes décadas, la humanidad gradualmente comenzó a olvidarse de Godzilla, y muchos asumieron que la criatura nunca existió y era simplemente una leyenda. Sin embargo, un segundo Godzilla surgió para buscar una horrible venganza contra Japón en 2002. Godzilla contra Mechagodzilla. Artículo principal. Kiryu. El Godzilla original. En un flashback en Godzilla Against Mechagodzilla en 1954, Godzilla apareció y arrasó Tokio antes de ser asesinado por el destructor de oxígeno de Daisuke Serizawa. En las décadas siguientes, Japón fue atacado con frecuencia por monstruos gigantes, incluidos Mothra y Gaira. La Fuerza Anti-Megalosaurus, ANF, se formó para combatir a estas criaturas, armadas con armas avanzadas de la era espacial conocidas como camiones Maser. En 1999, un segundo Godzilla llegó repentinamente a Tierra en Tateyama durante un tifón. La ANF se desplegó, con sus nuevos camiones Maser tipo 90, para detener el alboroto de Godzilla. Para sorpresa de la ANF, los camiones Maser no tuvieron ningún efecto sobre Godzilla y solo sirvieron para enfurecerlo aún más. Godzilla destruyó la mayoría de los camiones Maser que lo atacaban y rugió victoriosamente en el aire, con un rayo golpeando sus aletas dorsales. Después del ataque, el gobierno japonés estaba luchando por encontrar una nueva forma de luchar contra Godzilla. Cuando se descubrió el primer esqueleto intacto de Godzilla en la península de Boso, se decidió usarlo para construir un Godzilla mecánico para luchar contra el nuevo. En 2003, se completó el arma anti-Godzilla construida alrededor del esqueleto del primer Godzilla, con nombre en código Kiryu. Sin embargo, el espíritu inquieto del Godzilla original permaneció unido al esqueleto, y durante la primera batalla de Kiryu contra el nuevo Godzilla, se despertó al escuchar su rugido. Kiryu luego se volvió loco, creyendo que era Godzilla una vez más, y destruyó gran parte del área circundante antes de apagarse. Kiryu fue reparado y reprogramado después para evitar que se volviera loco nuevamente, y se lanzó a la batalla contra Godzilla una vez más. Esta vez, Kiryu y Godzilla lucharon hasta un empate, con un Godzilla herido vadeando hacia el mar y Kiryu quedando gravemente dañado. Godzilla. SOS en Tokyo. Kiryu, construido sobre los huesos del Godzilla original, en Godzilla Tokyo SOS. Apenas un año después de la batalla épica de Godzilla y Kiryu, el Shobijin de Mothra se le apareció a Shinichi Tsujo y le advirtió que los huesos del primer Godzilla debían ser devueltos a su lugar de descanso en el mar, y que era blasfemo usarlos como arma. El Shobijin declaró que Mothra tendría que declarar la guerra a la humanidad si los huesos no eran devueltos, y que ella no quería hacer eso. Tsujo habló con el primer ministro japonés Hayato Igarashi, quien declaró que se habían invertido demasiados recursos en el proyecto Kiryu para que ahora se desechara. Expresó su esperanza de que Kiryu algún día matara al Godzilla actual, después de lo cual el proyecto finalmente podría ser desechado. Mientras tanto, la ex operadora de Kiryu, Akane Yashiro, le dijo a uno de los mecánicos del mecha que podía sentir que Kiryu ya no quería luchar contra Godzilla. Cuando Godzilla y Mothra aparecieron en Tokio, Kiryu se lanzó a la batalla una vez más. Después de que Godzilla fuera sometido por los esfuerzos combinados de Kiryu y las larvas de Mothra, Kiryu recibió la orden de acabar con Godzilla de una vez por todas. Sin embargo, el espíritu del Godzilla original se despertó una vez más y tomó el control de Kiryu. En lugar de matar a Godzilla, Kiryu simplemente lo contuvo y voló hacia el mar, hundiéndose junto con Godzilla en la trinchera japonesa. Cuando Kiryu se hundió en la trinchera, el espíritu del primer Godzilla, Dios dijo que la mujer sería gobernada por su marido. 66. El esqueleto original de Godzilla era Reiwa. Chibi Godzilla ataca de nuevo. El pasatiempo secreto de Chibi Mothra. Cuando Chibi Godzilla habló de ser un gran fan de Godzilla, se mostró un póster de la película original. El duelo entre Godzilla y el rey como parte del concurso de Chibi Godzilla. Para celebrar el día de Godzilla, el Godzilla original apareció en una tabla de tallas en comparación con varias otras encarnaciones. Era el más bajo que se mostraba. Talento. Luz incandescente. Godzilla incendia Tokio con su luz incandescente. Godzilla puede exhalar una poderosa luz incandescente radiactiva, Akunet, Lit. Luz blanca incandescente, o aliento atómico, Sanesen, Lit.
Rayo de calor radiactivo, 12 que toma la forma de un vapor blanco. Es lo suficientemente caliente como para derretir el metal y causar incendios furiosos que pueden extenderse por manzanas enteras de la ciudad. Siempre que Godzilla atacaba una embarcación humana en el agua desde abajo, su aliento hervía el océano instantáneamente y reducía dicha embarcación a un naufragio que se hundía. Durabilidad. El Godzilla original mostró inmunidad a las armas convencionales, siendo prácticamente inmune a todo lo que la JSDF le arrojara, incluidas las líneas eléctricas cargadas con 50.000 voltios. El Dr. Kyoei Yamane señaló que la capacidad de Godzilla para sobrevivir a la exposición a una explosión de bomba de hidrógeno era un testimonio de su durabilidad. Si bien fue desintegrado por el destructor de oxígeno en Godzilla 1954, el arma dejó su esqueleto completamente intacto en la continuidad de la serie Kiryu, y fue recuperado por el gobierno japonés más de 40 años después. Anfibiedad. Godzilla camina por el fondo de la bahía de Tokio. Aunque técnicamente es un reptil y no un anfibio, Godzilla tiene un estilo de vida anfibio, ya que pasa tiempo tanto en la tierra como en el mar. Es capaz de permanecer completamente sumergido bajo el agua durante largos periodos de tiempo, y el Dr. Yamane sugiere que sobrevivió durante millones de años, viviendo dentro de una caverna submarina profunda. El aliento atómico de Godzilla no se ve impedido mientras está bajo el agua, como se muestra cuando destruye barcos con él mientras está completamente sumergido bajo el agua. Mientras está bajo el agua, Godzilla puede nadar o simplemente caminar por el fondo del mar. Habilidades físicas. Godzilla empleó su cola, sus colmillos y su fuerza bruta para arrasar Tokio. Su fuerza es suficiente para destrozar y demoler estructuras enormes, incluso para levantar un puente y arrojarlo a la bahía de Tokio durante su segundo ataque a la ciudad y derribar una torre de radio. Debilidades. Godzilla es asesinado y sus restos son desintegrados por el destructor de oxígeno. Godzilla fue finalmente asesinado por el destructor de oxígeno, un arma que contenía un compuesto químico que licua los átomos de oxígeno, causando que las criaturas vivientes se asfixien y se desintegren. El destructor de oxígeno fue la primera, y en muchos sentidos la única, arma para derrotar a Godzilla, licuando al monstruo a un nivel subatómico. Sin embargo, en Godzilla Against Mechagodzilla, el final de la película original se altera para que el esqueleto de Godzilla permanezca intacto, con el espíritu del monstruo aún unido a él. Juegos de video. CinemaScope Adventure. Godzilla 1984, NEC PC 8801 y Fujitsu FM 7. Godzilla 1993, NEC PC 9801 imágenes fijas. Godzilla Generations 1998, Sega Dreamcast. Godzilla Batalla Comercial 1998, Sony PlayStation. Godzilla Monstruos Gigantes. Ataque total de mecanografía, 2001, IBM PC/AT, NEC PC 98, NX. Créditos iniciales y finales. Godzilla Desatado, 2007, Nintendo Wii. Monster Strike, 2013, Android iOS. Godzilla, 2014, PlayStation 3 y 4. Guía de Kaiju. Colección Godzilla Kaiju, 2015, Android iOS. Kairei Million Arthur, 2014. Añadido en 2016, Android iOS. Godzilla Defense Force, 2019, Android iOS. Godzilla Battle Line, 2021. Añadido en 2022, Android iOS XR World, 2022, Android, iOS y PC Minecraft. Bedrock Edition, 2011. Añadido en 2024, Windows 10, Windows 11, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Fireos/televisión, Android, iOS, Windows Mobile, Samsung Gear VR. Godzilla 1954 en la colección Godzilla Kaiju. Godzilla 1954 en la colección Godzilla Kaiju. Godzilla Desatado. Biografía de Godzilla 1954. Godzilla 1954 en Godzilla, un lease del rey original de los monstruos. Este gigantesco coloso fue el primer monstruo radiactivo de posguerra que se desató sobre el mundo. El cuerpo de Godzilla 54, impulsado por energía atómica, era tan poderoso que cada huella que dejaba era un cráter que rezumaba radiación letal. El infame día en que Godzilla surgió del mar para conquistar Tokio será recordado como el comienzo de la lucha épica de la humanidad contra el reinado de los monstruos gigantes. En la versión de Wii de Godzilla, un lease, se puede jugar con las 3 encarnaciones de Godzilla, cada una con algunas diferencias entre ellas, pero todas son bastante parecidas. Godzilla es fácil de controlar y, con muchos ataques temibles diferentes, es capaz de derribar fácilmente a varios monstruos a la vez.
Aunque su capacidad de combate puede ser deficiente en algunos aspectos, aún conserva el letal rayo de aliento atómico, que es un ataque fácil de ejecutar y causa mucho daño. En la versión para Wii del juego, Godzilla 2000 es la única encarnación que se puede jugar en el modo historia. Godzilla 1954 y Godzilla 1099º solo se pueden jugar en el modo pelea, aunque Godzilla 1099º se puede jugar en el modo historia en la versión para PlayStation 2 del juego. Godzilla, PlayStation 3/PlayStation 4, Guía de Kaiju artículo principal. Godzilla, videojuego de 2014, Kaiju Guía de Godzilla, serie Showa. Línea de batalla de Godzilla 1954 en Godzilla Battle Line estrellas. Coste energético, 6. Velocidad de ataque, 2,6 segundos objetivo. Líder terrestre aéreo instalación velocidad de movimiento, 11. Rango de búsqueda, 60. Alcance, 60. Al expirar, realiza un cambio de unidad al expirar. Cambio de unidad cuando Godzilla 1954 sufre un cambio de unidad, se transformará en una de un grupo selecto de unidades y aparecerá en tu mano con su costo reducido en 2. Puede transformarse en una unidad que no poseas, pero no se transformará en una unidad que ya esté en tu equipo. El nivel de la unidad cuando se despliega después del cambio será el nivel de la unidad, si la posees, más 5. Sin embargo, el nivel de la unidad no puede exceder el de Godzilla 1954. Unidades posibles: Godzilla 1989, Burning Godzilla, Kiryu. Godzilla Terrestris. Godzilla 2004, Godzilla 2001, Godzilla 1999, Godzilla 2002, una unidad especial que se transforma en otra unidad al expirar. El costo de la unidad posterior al cambio se reducirá, lo que facilitará el despliegue de unidades poderosas. Se necesita un enfoque flexible para aprovechar al máximo las unidades que aparecen aleatoriamente, pero el cambio de unidad es la única habilidad en el juego que te permite poner en práctica una amplia variedad de estrategias en una batalla. Godzilla, versión Tokio, en Godzilla Battle Line estrellas. Coste energético, 6. Velocidad de ataque, 3 segundos objetivo. Líder terrestre aéreo instalación velocidad de movimiento, 15. Rango de búsqueda, 55. Alcance, 55. Al desplegarse, su resistencia a la autodestrucción anula el daño explosivo. Es inmune a los efectos de aturdimiento, ralentización, quema, ácido, retroceso y congelación de las unidades enemigas. También es inmune al daño y los efectos de las piezas de batalla de efecto, como marea dimensional y bomba de tren no tripulado. Sin embargo, no es inmune al efecto Compel de Shinden. Una unidad ofensiva que es inmune a la mayoría de los efectos y puede avanzar sin interferencias de unidades enemigas. Su principal ventaja es que puede seguir atacando mientras ignora efectos como aturdimiento y ralentización. También tiene resistencia a la autodestrucción, por lo que se puede desplegar de forma segura sin tener en cuenta el momento del daño explosivo. Icono. Icono fragmento. Fragmento. Fragmento etiqueta engomada historietas. Cuento de aventuras científicas en imágenes. Godzilla, 1954, Monstruo Godzilla, 1954, historia de monstruos en imágenes. Godzilla, 1955, Godzilla vs. Destoroyah, 1995, Dikushogo Recuerdos Galería. Artículo principal. Shodai Goji Gallery. Avistamientos. Artículo principal. Godzilla en la cultura popular. Rugido. Cuando firmó por primera vez para Godzilla, el compositor Akira Ifukube pensó que el monstruo, al ser un reptil, no debería rugir en absoluto. 13. El director Ishiro Honda lo explicó como otra consecuencia de su mutación por pruebas nucleares. Los técnicos de sonido Ichiro Minawa y Hisashi Shimonaga intentaron modificar los gritos de leones, tigres y garzas nocturnas grabados en el zoológico de Ueno, pero todo lo que produjeron seguía siendo demasiado natural. Fue Ifukube a quien se le ocurrió la idea de utilizar un instrumento musical, el contrabajo. Desenrolló la cuerda y grabó a su asistente, Sei Kano, pasando sus manos sobre ella con guantes cubiertos de alquitrán de pino. Luego, Minawa manipuló la velocidad de las grabaciones, agregó ecos y superpuso algunos de los sonidos de animales que había reunido previamente. Este rugido luego se alteraría para su uso como el rugido de otros monstruos de Toho, incluidos Baran, Baragon y Gorosaurus. El rugido de Godzilla se puede escribir en caracteres legibles y así se ha hecho en los cómics, y no solo con un simple rugido.
En japonés, la onomatopeya oficial del rugido de Godzilla es Yaon-Gian, se pueden añadir o adicionales para extender el rugido. Los rugidos de Godzilla en la película de 1954 y Godzilla Raid Saga in Videos Wikizilla. YouTube perfil de Kaiju. Godzilla 1954 trivialidades. En la versión estadounidense de la primera película de Godzilla, el Dr. Kyoei Yamane estima la altura de Godzilla en más de 400 pies, más del doble de su altura canónica. Al explicar la existencia de Minilla en el libro Definitive Edition Godzilla Introduction, el productor Tomoyuki Tanaka especuló que este Godzilla podría haber sido una mujer. 14 Se dice que el peso de 20.000 toneladas métricas del primer y, por extensión, del segundo Godzilla Showa es igual al de 5.000 elefantes. 12 Notas Caverna submarina en las aguas costeras de la isla de Odo. Referencias. Esta es una lista de referencias para Godzilla, First Generation. Estas citas se utilizan para identificar las fuentes confiables en las que se basa este artículo. Estas referencias aparecen dentro de los artículos en forma de números superíndices, que se ven así. 1 Richie, Donald, 4 de noviembre de 1954. Godzilla causa estragos en el Tokio en miniatura. Nippon Times. Godzilla causa estragos en la Tokio en miniatura, Nippon Times PNG Godzilla 1954-1999 Obras supercompletas. Shogakukan. 1 de enero de 2000. PAC. 69. ISBN. 978, 40, 91, 01, 47, 02. Iwabatake, Toshiaki. Ono, Koichiro, 5 de diciembre de 1991. Godzilla contra King Ghidorah Monster Obras completas. El Kodansha. PAC. 66. ISBN 978, 4.061.777.200. Doctor en Jurisprudencia. Les, Mark Ferrasini, 24 de marzo de 1998. El Compendio Oficial de Godzilla Casa al Azar PAC. 124. ISBN 02, 79, 88, 82, 25. Comprobar ISBN igual valor. Suma de comprobación, ayuda. Compendio 32 PNG Efectos especiales de Tool Monster Encyclopedia. Shogakukan. 23 de julio de 2014. PAC. 8. ISBN 409682093. Edición definitiva Introducción a Godzilla, 14 AED. Shogakukan. 20 de noviembre de 1996. PAC. 54. ISBN 409-22-01-42-7. 10, 68, 98, 53, 398, 60, 62, 00, 29, 52, 14, 842, 10, 95, 97, 26, 25, 70, 67, 09, NJPG Kabuki 1998, PAC. 38. Rifle Godzistewski 2017, PAC. 88. Rifle Godzistewski 2017, PAC. 89. Claudine Maisie 2307, 27 de abril de 2017. NHK Project 10º episodio 037 El nacimiento de Godzilla 80 jóvenes apostando por los efectos especiales. Dailymotion, @jack_m_s, 28 de diciembre de 2016. La razón por la que Godzilla se escribe Godzilla parece ser algo de lo que no se habla mucho, pero la versión de los discos del Laserdisc Motra VS. Godzilla tiene esta descripción. Gorgeo, To Special Effects Movie Complete Works. Village Box. 28 de septiembre de 2012. PAC. 6. ISBN 978 48 64 91 01 32. Omenik, Eric. Parte séptimo, Godzilla. Akibai Fukube.org. Edición definitiva Introducción a Godzilla, 14 edición. Shogakukan. 20 de noviembre de 1996. PAC. 18, 117. ISBN 409 22 01 42 7. Bibliografía Kabuki, Shinichi, 15 de julio de 1998. Días de Godzilla. Shuesa-chan ISBN 408 74 88 15 2. Rifle, Steve. Godzistewski, 3 de octubre de 2017. Ishiro Honda. Una vida en el cine, desde Godzilla hasta Kurosawa.
Wesleyan University Press. ISBN 978-081-957-74-12. Alternativos: Gojira, Gojilla, 1 Goji, Shodai Goji, Godzilla original, Godzilla 1954, Godzilla de primera generación, Angurus GTFM, Godzilla, un ST. GEG subtítulo, S. Monstruo gigante de bomba de hidrógeno 2 Rey de los monstruos 3 especies. Reptil anfibio prehistórico gigante irradiado altura. 50 metros 24 peso. 20.000 toneladas métricas 24 formularios. Kiryu GXMG, GMMG. Lugar, es, de surgimiento. Caverna submarina frente a la isla de Odo 5 Nota 1 Relaciones. Familia fallecida 6 enemigos. Humanos. Concebido por Tomoyuki Tanaka y Eijitsu Buraya. Escrito por Tomoyuki Tanaka, Shigeru Kayama, Takeo Murata y Shiro Honda. Diseñado por Abe Uasuke, Toshimitsu Teizo, Watanabe Akira y Wakasa Shinichi GXMG. Modelado por Showa Teizo Toshimitsu, Eizo Kaimai, Kanju Yaji, Yasue Yaji Milenio. Shinichi Wakasa, Norihiro Honda. Jugado por Showa Haru Nakajima, Katsumi Tezuka Milenio. Tsutomu Kitagawa. Primera presentación. Última aparición. Godzilla, 1954. Godzilla contra Mechagodzilla. Diseño, S. Goji Shodai. Se cree que durante el siguiente período geológico, el Cretácico, un extraño organismo intermedio evolucionó de un reptil marino a un animal terrestre. Siguiendo la tradición de la isla de Odo, propongo que por el momento llamemos a esta criatura Godzilla. Dr. Kyoei Yamane, Godzilla, Gojira, es un kaiju que apareció por primera vez en la película Godzilla de 1954. El Godzilla original es una criatura marina anfibia prehistórica que fue perturbada y quemada cuando una prueba de bomba de hidrógeno estadounidense realizada en el Océano Pacífico destruyó su hábitat y lo arrastró a la superficie. Godzilla desató su furia sobre la humanidad, destruyendo todos los barcos en su vecindad y finalmente arrasando la isla Odo y la ciudad de Tokio. Daisuke Serizawa finalmente usó su invento, el destructor de oxígeno, para matar a Godzilla, mientras se quitaba la vida para asegurarse de que el arma nunca pudiera volver a usarse. Por lo general, en las diversas continuidades de la franquicia Godzilla, aparece un segundo Godzilla en algún momento después de la muerte de este Godzilla. A pesar de ser el foco de atención de una sola película, se ha hecho referencia al Godzilla de la primera generación hasta cierto punto en varias entradas de la serie desde entonces. En la película Godzilla Against Mechagodzilla, los restos de este Godzilla fueron rescatados por el gobierno japonés y convertidos en un biorobot llamado Kiryu para luchar contra un segundo Godzilla. Sin embargo, el espíritu del Godzilla original permaneció unido a la máquina y, en algunos puntos, incluso tomó posesión de Kiryu y se rebeló contra sus amos humanos. El nombre japonés de Godzilla, Gojira, es una combinación de la aproximación japonesa de gorila, gorira, y la palabra japonesa para ballena, Kujira. En el universo, el nombre de Godzilla es conocido por los nativos de la isla de Odo por la ortografía Ateji, Gojira. Los kanji no tienen ningún significado intencionado y simplemente se usan para el sonido. Al menos en la portada de una de las revisiones del guión de la película, el nombre de Godzilla se escribía como, aunque todavía se pronunciaba como Gojira. Esta encarnación específica de Godzilla se designa típicamente como Godzilla de primera generación, Shodai Gojira, para distinguirlo de las encarnaciones posteriores. Shodai Goji también se usa para abreviar, y es el apodo del diseño de su traje. Se debate quién exactamente ideó el nombre de Godzilla y por qué. En su libro de 1998 Godzilla Dash, el autor japonés Shinichi Kabuki postula que el nombre Gojira fue decidido por el productor Tomoyuki Tanaka, quien se inspiró en un empleado de Toho apodado Gujira, una combinación diferente de gorila y Gujira. Kabuki continúa diciendo que, después de que la idea de Tanaka fuera recibida positivamente en el estudio, el nombre en clave de la película Proyecto G se cambió oficialmente a Godzilla. 7. Sin embargo, en su libro de 2017 Ishiro Honda, A Life in Film, From Godzilla to Kurosawa, Steve Rifle y Edward Szystowski afirman que hay evidencia que sugiere que el guionista Shigeru Kayama ya había escrito sobre un Gojira en sus diarios cuando se completó su tratamiento para el proyecto G. También reconocen la historia del apodo del empleado, aunque hay una versión alternativa en la que el hombre fue apodado Gojira, en lugar de Gujira. Se señala que Tanaka, Ishiro Honda y Eijitsu Buraya han citado esta explicación a lo largo de los años, pero los autores concluyen que este pedacito de folclore del estudio nunca ha sido corroborado satisfactoriamente. 8. Sobre la posible historia del origen, la esposa de Honda, Kimi, fue citada diciendo:
Sospecho que el nombre fue pensado después de una discusión muy cuidadosa entre el señor Tanaka, el señor Tsuburaya y mi esposo. A los muchachos detrás del escenario de Toho les encantaba bromear con historias fantásticas, pero yo no creo en esa. 9. A pesar de esto, en un episodio de 2001 de la serie documental de NHK Project Decimo Challengers, titulado El nacimiento de Godzilla, se afirmó que Gojira era un empleado real del departamento de teatro de Toho llamado Shiro Mikura. Nombrado así por su apariencia de gorila y su amor por la carne de ballena, el documental le dio crédito a Tsuburaya por notar a Mikura mientras comía en la cafetería del estudio, y contó que el hombre incluso había proclamado una vez "soy el monstruo Godzilla" al regresar a casa con su familia. 10. Contrariamente a la creencia popular, la traducción al inglés de Godzilla no fue inventada por los distribuidores estadounidenses de la película original. Antes de que Toho vendiera la película a distribuidores estadounidenses, la división internacional de la compañía ya había comercializado copias subtituladas en inglés de la película bajo el título Godzilla, que se exhibieron brevemente en cines estadounidenses de origen japonés. El nombre fue elegido personalmente por Iwao Mori, entonces jefe de la división de producción de Toho, a quien se le presentaron 3 posibles traducciones: Gojira, Godzilla y Gorila. A Mori le gustó el uso de Dios en gorila, pero sugirió agregar una Z después de consultar con un extranjero. 11. En Gigantis, el monstruo de fuego, la versión cinematográfica estadounidense de Godzilla Rise Again, a este Godzilla se lo menciona como el primer Anguirus. Se explica que Godzilla, Gigantis, y Anguirus, provienen del mismo linaje de los monstruos de fuego Anguirus, de acuerdo con la decisión del productor Paul Schreilman de comercializar la película como una obra original en lugar de una secuela de Godzilla, King of the Monsters. Diseño. Artículo principal. Shodai Goji. Diseño. Personalidad. El Godzilla original era una criatura prehistórica cuyo hábitat submarino fue completamente destruido por una prueba de bomba de hidrógeno que también mató a su familia y lo quemó y lo marcó. Con su hogar y sus parientes arrebatados, Godzilla desató su venganza sobre la humanidad, destruyendo la mayoría de las naves humanas con las que se encontró y finalmente arrasando la ciudad de Tokio. 6. En la continuidad de la serie Kiryu, Godzilla se mantuvo agresivo hacia la humanidad cuando su espíritu se despertó por primera vez y tomó el control de Kiryu, causando la mayor destrucción posible mientras permitía que sus reservas de energía se agotaran. Si bien los ingenieros de la fuerza anti-Megalosaurus pudieron suprimir temporalmente su espíritu, tomó el control de Kiryu nuevamente durante otro enfrentamiento con Godzilla, esta vez hundiéndose a sí mismo y al monstruo en el Océano Pacífico para resolver el conflicto. Justo antes de sumergirse en las profundidades, abrió una puerta para liberar al mecánico Yoshito Tsujo, que había quedado atrapado dentro de él, y le mostró un mensaje de despedida. Orígenes. En el Godzilla original, el Dr. Kyoei Yamane propone que Godzilla era un tipo de reptil intermediario prehistórico relacionado con los reptiles terrestres y marinos que durmieron profundamente bajo el agua durante millones de años antes de ser perturbados y mejorados por una prueba de bomba de hidrógeno estadounidense. Yamane también propone que el Godzilla original podría haber estado viviendo entre otros de su especie antes de la detonación, pero la bomba H destruyó completamente su hogar y lo sacó. La última idea está respaldada por la obra de arte del libro Definitive Edition Godzilla Introduction de Tomoyuki Tanaka, que muestra al Godzilla de 1954, viviendo con otros Godzillas bajo el agua antes de que una gran explosión destruya su hábitat y mate a sus compañeros, llevándolo a la superficie enfurecido. 6. Después de que Godzilla muere, Yamane especula que otros Godzillas pueden haber sobrevivido hasta el día de hoy y podrían ser despertados por futuras pruebas nucleares. Esto resulta cierto tanto en la secuela de la película Godzilla Rise Again como en otras continuidades que utilizan la película original como punto de partida.